He estado luchando con estos pensamientos durante mucho tiempo. Terminé volviéndome adicto a ciertos analgésicos después de una lesión deportiva y, aunque intenté con todas mis fuerzas romper el ciclo y dejar mi adicción, seguí fallando una y otra vez. La consejería para adicciones simplemente no funcionaba para mí. Y una vez que había conseguido aquellas sustancias callejeras, algunas veces, y sabía cómo moverme, alejarme de aquello se volvió cada vez más difícil. Al final, decidí que la única verdadera salida, era terminar con mi vida, para así dejar de ser una carga absolutamente para todos a mi alrededor. Solo hice un intento serio y sobreviví. Después de eso, terminé en el hospital y mis padres fueron informados de lo que había intentado. Fue como un momento de revelación cuando me di cuenta de lo bajo que había caído. A partir de entonces, hicimos las cosas de manera diferente. Ya no hubo más rehabilitaciones ni más programas de tratamiento en la ciudad. Me iría al medio de la nada, a una pequeña cabaña de vacaciones que mis padres tenían, y básicamente viviría allí hasta que aquello ya no fuera parte de mis pensamientos. Era como un puente entre donde estaba y a donde iba a ir después, aunque no sabía exactamente dónde sería su lugar. Tenía claro que no iba a involucrar aquellas pastillas o polvos y no pudiera comprar en una farmacia local. Terminé quedándome en esa cabaña durante 4 meses y la encontré en muy mal estado. Supongo que eso era solo la demostración para mi determinación. Limpiarla, di algo en qué ocuparme, y creo que todo el proceso fue bueno para la mente, o algo así. Porque, definitivamente, tuvo un efecto terapéutico que mejoró mi tranquilidad mental. Como digo, hice de esa casa un hogar. Me quedé allí prácticamente todo el otoño, incluyendo el Día de Acción de Gracias. Para ese momento, ya llevaba un buen tiempo allí, y mentiría si dijera que no extrañaba a mi familia. De hecho, ansiaba tener compañía. Así que cuando mis padres sugirieron conducir hasta la cabaña para visitarme y traerme algunos aperitivos, como pavo de relleno y arándanos, no estaba en posición de rechazar la oferta. Viajaron hasta allá y pasamos una linda tarde simplemente relajándonos. Luego nos fuimos a dormir temprano y el día siguiente nos levantamos de igual manera temprano. Les preparé unos huevos, empacaron sus cosas, pero antes de irse, mis padres me preguntaron si quería salir a caminar. Hacía tiempo que no visitaban la cabaña, así que pensaron que sería agradable volver a recorrer alguno de los viejos senderos que solíamos caminar durante las vacaciones de mi infancia. Recuerdo la ruta porque llevaba un gran puente de hierro que cruzaba por encima de un arroyo poco profundo. Cruzarlo siempre me asustaba de niño, porque mirar a través de las barandillas hacia el arroyo me daba escalofríos. Pero mientras más caminábamos por ahí, menos miedo me daba. Eventualmente, se convirtió en uno de mis lugares favoritos cada vez que visitaba la cabaña. Así que comenzamos nuestra caminata por esos senderos serpenteantes que subían y subían hasta que llegamos al puente de hierro. Cuando llegamos, vimos a otro hombre de pie junto a las barandillas mirando hacia abajo. Hay muchas otras cabañas en el área, así que simplemente supuse que este hombre estaba haciendo lo mismo que nosotros, dando un paseo. Tal vez antes o después de la cena, solo para despejarse y digerir su pavo. No le llamamos ni nada. Supongo que pensé que solo le daríamos un saludo amistoso si cruzábamos miradas mientras paseábamos por el puente. Tampoco estábamos hablando muy alto, solo disfrutábamos del silencio del bosque, así que creo que eso hizo que habláramos en voz baja, como en una biblioteca. En fin, mi punto es que este hombre no nos vio ni nos oyó hasta que estábamos casi sobre el puente, y cuando lo hizo, supe que algo andaba mal, solo por la expresión que puso. Se sobresaltó y tuvo una especie de mirada de «¡Oh no!», que al principio me resultó confusa, pero luego hizo lo que hizo.
y esa mirada cobró un sentido escalofriante para mí. En cuanto nos vio, se lanzó del puente. Mi mamá soltó un grito desgarrador ahogado mientras mi padre la sujetó como si intentara protegerla de algo que, en realidad, no podía hacerle ningún daño físico. Yo, por otro lado, corrí hacia donde estaba el hombre que había asaltado. Viendo en retrospectiva, realmente no sé qué estaba pensando. Y siendo honesto, no sé si realmente estaba pensando en absoluto. Supongo que fue solo una reacción instintiva de intentar detenerlo, pero ya estaba en caída libre para cuando yo siquiera pisara el puente. No fue como que se subió con un pie a la barandilla y luego saltó. Más bien, se deslizó. Supongo que para asegurarse de caer de cabeza o simplemente romperse el cuello. Pero las cosas no le salieron así. Su infortunio no fue de inmediato, y después de ver lo que quedó de él, nunca he podido sacar esa imagen de mi cabeza. No quiero entrar en muchos detalles ni convertir esto en algo morboso, pero solo imagina lo que sería sobrevivir a una caída que te rompe en docenas de huesos y aún así seguir consciente, sintiendo todo. La imagen fue terrible, pero honestamente creo que los sonidos que hacía eran peores. No podía gritar, intentaba, hacía todo lo posible por expresar cuánto dolor sentía, pero por alguna razón, probablemente por el daño que acababa de sufrir su cuerpo, no podía gritar. El único sonido que podía hacer era un croar, como el gran sapo, y solo lo hizo una o dos veces antes de que yo corriera de vuelta hacia mis padres para llevarnos de regreso a la cabaña. Afortunadamente, la señal de celular en la zona no era tan mala, lo que significó que mi primera llamada sería a la policía, y ésta se conectó sin problemas. Pude contarle al operador lo que había sucedido. De repente, un guardabosques fue el primero en llegar, pero para cuando llegó, el hombre tendido en el arroyo había dejado de hacer esos sonidos terribles. Me mudé de la cabaña un mes después, y aunque no fue la única razón, presenciar aquel acto tan terrible de ese hombre definitivamente influyó en mi vida. No es que tuviera pesadillas ni nada por el estilo, y no quiero sonar algo egocéntrico, porque lo que pasó a ese hombre es una tragedia por sí sola, pero no podía dejar de pensar que podría haber sido yo el que estuviera en esa posición, retorciéndome de dolor. Y creo que fue en ese momento cuando supe que iba a estar bien, porque lo único que tenía claro era que nunca quería terminar como aquel tipo. Sé lo que se siente estar tan desesperado, pero me di cuenta de que nunca consideré en quitarme aquello que es más importante para cada persona. Sería algo egoísta de mi parte. Pensaba que lo egoísta era seguir en ese mundo, pero la verdad es que elegir vivir es lo más valiente que una persona puede hacer. Despertar, vestirse y enfrentar lo que sea que la vida te arroje es la parte realmente complicada. Y ahora creo que la gente puede ser perseguida por los muertos, no por apariciones, sino por los fantasmas que están dentro de tu mente. Para el Día de Acción de Gracias del año 2011, llevé a mi familia a una casa de mi hermana. Ellos vivían en una ciudad alejada, lo cual el viaje era largo desde donde vivíamos, pero no importaba conducir todo ese camino para pasar las fiestas con mi hermana y su cuñado. Él se convirtió en mi mejor amigo durante esos primeros años como padre, ya que realmente no tenía nadie más en quien pedirle consejos. Mi propio padre falleció cuando yo era niño, y mis amigos que lograron formar familias no lo hicieron hasta que estuvieron en sus 30. Así que cuando estaba por recibir los consejos de papá, él fue la primera persona a la que recurrí. Esa pequeña conversación evolucionó hasta convertirse en una de las amistades más cercanas de mi vida. Llegamos
y él nos preparó una cena increíble, pero después se quejó de que no se sentía muy bien. Fue a los servicios y luego regresó diciendo que había fluido saliendo de su oído, pero rápidamente nos tranquilizó, diciendo que había tenido infecciones de oído en el pasado y que no era nada de qué preocuparse. La noche transcurrió de manera normal después de eso. Acostamos a los niños alrededor de las 9 de la noche y los adultos nos fuimos a dormir alrededor de las 11:30 o medianoche. Pero alrededor de la 1 de la mañana, mi hermana se despertó y vio a su esposo temblando y sudando en la cama. Diciéndole que tenía fiebre, fue al baño. Tomó algo de medicación, pero seguía despierto y temblando alrededor de las 3 de la mañana, sin mostrar señales de mejoría. A la mañana siguiente, mi hermana se levantó temprano para cuidar de sus hijos, tratando de hacer el menor ruido posible para que él pudiera descansar. Yo pasé por la mañana con el desayuno para ellos y mi hermana me informó que él seguía durmiendo. De inmediato pensé que era extraño porque él nunca dejaba que una resaca lo mantuviera en la cama, así que supe que debía sentirse realmente mal. Los dos salimos para dejarlo descansar, tratando de mantener el ruido de los niños al mínimo y permitiéndole dormir, ya que teníamos planes esa tarde. Llegaba la tarde y después de llamar un par de veces y no obtener respuestas, mi esposa y yo fuimos a la casa alrededor de las 2 de la tarde, simplemente para revisar cómo estaban mi hermana y mi cuñado. El momento que entré, sentí una terrible sensación y no me alegré al darme cuenta de que tenía razón. En cuanto mi hermana abrió la puerta, estaba pálida como un fantasma y me dijo que la siguiera hacia arriba porque necesitaba desesperadamente ayuda. Corrimos las escaleras y encontramos a mi cuñado respirando de manera extremadamente errática, con mucosidad verde brillante saliendo de su nariz. Mi hermana lo sacudía para despertarlo y se podía escuchar el líquido de sus pulmones mientras respiraba. Al intentar despertarlo, mi hermana corrió en búsqueda de agua para echarle en la cara y limpiar la mucosidad, intentando sobresaltarlo para que reaccionara. En ese momento, dejó de respirar. La miré y ambos sabíamos que la situación era gravísima y necesitábamos actuar rápido. Afortunadamente, mi hermana había tomado algunas clases de RCP, así que comenzó a instruirme exactamente sobre lo que tenía que hacer. Lo bajamos de la cama al suelo y comenzamos a alternar respiración boca a boca con compresiones en el pecho. Y fue cuando las cosas pasaron de mal a peor. Grité a mi esposa que llamara a la policía y que sacara a mi madre y a los niños de la casa. Mi esposa subió corriendo con el teléfono en mano y vio cómo intentábamos reanimarlo. Mientras realizaba las maniobras de RCP, una cantidad aterradora de sangre comenzó a salir de su boca y nariz. No estaba preparado para eso. Al principio, ni siquiera me di cuenta de que era sangre. Era de un color marrón oscuro, no como lo muestran en las películas. Estábamos llorando mientras intentábamos reanimarlo. Con mi esposa al teléfono con el operador, decidí revisarlo y, con mi pulgar, abrí uno de sus párpados. Gran error. Eso es algo que no se puede olvidar. Su ojo no enfocaba, no se movía, no hacía nada. Mi hermana corrió alrededor de la cama para buscar unos pantalones cortos antes de que llegaran los paramédicos, para que no lo sacaran completamente desnudo. Otro detalle para el que no estaba preparado. El cuerpo de mi cuñado comenzó a evacuar mientras intentábamos ponerle la ropa interior. Segundos después, mi hermana estaba cubriendo sus partes íntimas con sus manos, llorando mientras decía, «Está orinando. Oh, Dios mío, está orinando». Le grité que estábamos haciendo todo lo posible y que iba a estar bien, aunque ambos sabíamos que no era cierto. Solo quedaba ver cuál mal podía ponerse las cosas. Los paramédicos llegaron y en cuanto lo hicieron, nos apartamos para dejarlos trabajar. Me sentí aliviado a pesar de que ahora necesitaban solo hacerlo respirar y reactivar su corazón. Este es el siglo XXI, ¿cierto? Hacen eso a diario, pensé. Comenzaron las compresiones en el pecho y lo conectaron a los monitores.
Le colocaron una banda alrededor del pecho que realizaba compresiones automáticas. Fue horrible ver cómo su cuerpo se movía hacia arriba y hacia abajo repentinamente. Le cubrimos la cintura con una sábana antes de que lo bajaran por las escaleras. Corrí al baño porque tenía un sabor metálico en la boca, como si estuviera llena de centavos. Me enjuagué mientras ellos lo sacaban de la casa. Grité que sacaran a los niños de inmediato. Mi esposa los llevó al patio trasero. Por suerte, no vieron nada. Corrimos al hospital, pero la ambulancia aún no había llegado. Esperé afuera hasta que llegó. Lo llevaron adentro, aún con el pecho moviéndose mecánicamente y los ojos cerrados. Corrí a la sala de espera para decirle a mi hermana y a mi esposa que ya había llegado. Solo nos quedó esperar. Parecieron pasar horas que nos llevaron a una sala pequeña. El doctor entró y, al pedir cerrar la puerta, supe lo que iba a decir. Nos informó que intentaron todo, pero mi cuñado había fallecido. No recuerdo mucho después. Al principio no hubo lágrimas, solo incredulidad y confusión. Mi hermana lloraba desconsolada, gritando que no debía ser así, que debían de envejecer juntos. Con el tiempo las cosas mejoraron, o al menos se volvieron más normales. La empresa para la que trabajó la terapia del duelo de mi hermana y para mí, amigos y familiares donaron cerca de $20,000 para los fondos universitarios de los niños. Más tarde, supimos que tuvo una combinación de problemas. Una infección que derivó de meningitis por Streptococcus pneumoniae, una infección pulmonar, una infección de oído, un corazón agrandado y finalmente un shock séptico. Si puedo dar un consejo, vayan al médico si se sienten mal. En solo 11 horas, pasó de tener escalofríos en la cama a ya no estar aquí en este mundo. Un segundo más con sus seres queridos vale más que cualquier cantidad de dinero. No piensen en cómo pagarlo, simplemente háganlo. Mi cuñado era un hombre saludable. Hacía ejercicio, practicaba jiu-jitsu, andaba en bicicleta, cocinaba con productos orgánicos, hacía yoga y solo tenía 37 años. Fue un ser humano magnífico, un gran artista marcial y un padre maravilloso, que siempre será recordado y extrañado. Cuando tenía 12 años, mi padre y yo solíamos caminar juntos antes de la cena de Acción de Gracias. En aquel entonces vivíamos en una zona un poco peligrosa, en un pequeño suburbio, por así llamarlo. Era un lugar increíble para crecer. Teníamos una casa grande con un propio dormitorio y también un gran patio trasero. Al final de ese patio trasero había una pequeña puerta y, más allá, un montón de árboles y luego un río profundo de la corriente rápida, que probablemente todavía sea popular entre los kayakistas en verano. Recuerdo que tenía muchísima hambre, pero la cena no estaría lista hasta dentro de una hora. Así que en lugar de quedarse sentado frente al televisor, lamentándome, mi papá me ofreció salir a caminar hasta el río. Bajar hasta allí para lanzar algunas ramitas y piedras al agua era una de mis cosas favoritas. Principalmente porque nunca me dejaban hacerlo solo. Tengo un recuerdo muy vivido de lanzar piedras grandes al agua y sentirme increíblemente satisfecho con el gran chapuzón que hacían al salpicar en la corriente. Además, como decía mi papá, si aprovechamos los últimos rayos de luz del día para caminar hasta allá, lanzar algunas piedras y luego regresar, la cena estaría servida justo cuando llegáramos. En ese momento, me parecía un plan perfecto, así que acepté su oferta y nos fuimos. Caminamos hasta el arroyo iluminado con linternas, aunque todavía había algo de luz. Cuando llegamos, hice lo de siempre, buscar las piedras más grandes posibles. Mi padre se unió y, durante los siguientes minutos, estuvimos recogiendo piedras y lanzándolas al río.
hasta que mi papá encontró una que parecía particularmente prometedora. Recuerdo que dijo claramente: «Oh, esta es grande», y luego subió a una de las rocas en el borde del río y pateó con uno de sus pies otra roca que estaba al otro lado. Supongo que para intentar desprender un pedazo de este agrietado que estaba a punto de soltarse. Entonces, en un solo movimiento, resbaló, golpeó la roca sobre la que estaba parado y cayó estrepitosamente al agua. Suena terriblemente perverso pensarlo ahora, pero en ese momento me pareció algo gracioso. Se resbaló y, cuando golpeó la roca de costado, hizo un extraño sonido, y después, al caer al agua, honestamente pensé que simplemente se levantaría de inmediato, tal como lo hacía cuando saltaba a nuestra piscina en verano. El único problema fue que no lo hizo. Cuando me acerqué al borde del río, alcancé a verlo flotando río abajo, recordando ese momento hasta que eso era muy difícil de describir. Así que simplemente disculpa si lo digo así de repente. Verlo flotando, o más bien ver un destello de la chaqueta que llevaba, balanceándose en el agua mientras la corriente rápida lo arrastraba cada vez más lejos, fue lo que hizo darme cuenta de que algo iba muy mal. Y eso me hizo querer correr desesperadamente por la orilla del río, gritando su nombre y preguntándome por qué no respondía. Cuando corría más, comenzaba a llorar y, cuando finalmente desaparecía de mi vista, ya no pude correr más. Me derrumbé por completo. No quería aceptar que se había ido, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que ya no estaba aquí. Sin embargo, eso no me detuvo de correr a casa a buscar ayuda. Terminé corriendo hasta el patio del vecino, donde llamaron a la policía, y luego me llevaron de regreso a casa con mi madre. Los recuerdos de lo que pasó después son difíciles de evocar, no porque sean borrosos, sino porque todavía puedo recordar lo doloroso que fue. La peor parte fue ver a mi mamá y a mi hermana mayor tener la esperanza de que, de alguna manera, mi padre haya sobrevivido. Inconsciente, en un río helado durante quién sabe cuánto tiempo estuvo. Yo quería compartir esa esperanza con todas mis fuerzas, pero no podía. Creo que parte de mí siempre supo que no volvería. Así que recibir la noticia de que habían encontrado su cuerpo no fue tan devastador para mí como lo fue para mi madre y mi hermana. Pero aún así, casi destruyó a nuestra familia. Incluso después de que todos los años tratando de procesar esta terapia, libros de autoayuda, religión o alcohol, todavía no hemos superado lo que pasó aquel día. Es algo en lo que pienso todos los días sin falta, y de alguna manera, incluso las cosas más pequeñas e insignificantes traen esos recuerdos de vuelta, a veces de forma alarmantemente repentina. Supongo que esta no es el tipo de historia que están acostumbradas a recibir como testimonio, y puedo entender por qué algunas personas podrían pensar que esto es más triste o trágico que realmente aterrador. Pero para mí, cuando pienso en el verdadero terror, pienso en ese momento en el que me di cuenta de que mi padre no estaba bien. Pienso en ese destello de su chaqueta que vi flotando en el agua y en lo rápido que la corriente arrastraba su cuerpo inconscientemente abajo. A veces pienso que cambiaría felizmente ese recuerdo por 1000 visitas nocturnas de Freddy Krueger. Compartiría mi apartamento con 1 o 2 fantasmas si eso me ayudara a pagar los servicios. Lo que fuera por sacar la imagen de mi cabeza. Lo que fuera por haber tenido una verdadera despedida con el hombre al que nunca tuve la oportunidad de decirle adiós.